Quisiera que por un instante nada más te pongas sobre tus pies y me acompañes al Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 24. Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 24. ¿Cuántos lo tienen? Quiero que esta casa suene, que suene el techo, que vibren las paredes y que todos lo digamos a viva voz. Amén. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu poder. Espíritu de Dios, este es tu santo templo, Señor. Padre, tú habitas en medio de nosotros. En esta mañana, mi Rey, yo te ruego, mi Dios, que ejerzas tu autoridad, que ejerzas tu dominio, Señor, sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, calla toda voz de hombre, Señor, y manifiéstate tú en estos minutos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, mi Rey. Amén. Puede tomar asiento. Les decía que hoy es una mañana preciosa. Muchas razones para estar contentos, amada iglesia. Hoy es un día especial porque nos sentaremos una vez más a la mesa a compartir del pan y a tomar ese vino que el Señor nos instruye en su palabra. Pero en esta mañana hermosa, Dios ha preparado una palabra para todos aquellos hijos, para ti y para mí. Y Dios quiere mostrarnos a través de este texto que acabamos de leer, cómo el Señor una vez más sigue hablando a su pueblo, a sus hijos, a los discípulos, de una manera como solo Él sabe hacerlo. Y en este texto que acabamos de mencionar, vemos como el Señor Jesús usa una metáfora, cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Yo quisiera saber si hay algún cristiano aquí en esta mañana. Entonces el asunto es contigo y conmigo. Hoy Dios no nos hace una comparación con tesoros, ni con piedras preciosas, ni como hijos con privilegios, sino por el contrario, hoy Dios nos hace una comparación con algo que parece insignificante, pero que vamos a ver en el devenir de los minutos que es algo poderoso lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y nos hace una comparación con un grano de trigo. ¿Cómo puede hacer tal comparación Jesús? Sabe, yo no sé cómo Él lo hace, pero Él es dueño de toda la sabiduría y a Él no se le escapa nada. Él es perfecto en todo lo que hace. Sabe, Él no improvisa nada. Él todo lo hace bien. Pues a través de este proceso de la siembra y de la siega del grano de trigo, Jesús nos comparó como tal y efectivamente vemos reflejado dicho ejemplo perfectamente en la vida de Jesús. Vemos como este proceso Jesús lo cumplió perfectamente. Jesús dijo que si un grano como el grano de trigo no cae y muere, no puede dar muchos frutos. Pero sabemos un día como hoy que Jesús es la comparación perfecta de aquel grano de trigo que cayó y decidió morir. Y producto de ese sacrificio en la cruz es que tú y yo estamos sentados hoy aquí gozando de su presencia. Sabe, a mí me gusta cuando Jesús siempre da ejemplos y se pone Él de por medio. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús se pone de por medio no hay error. Todo lo que Él hace es perfecto y nos enseña en todo. Pues como cristianos Dios quiere enseñarnos
el gran parecido, la realidad que nosotros tenemos con un insignificante grano de trigo. Pero presta atención a lo que Dios quiere hablarnos en la mañana de hoy. Viendo cómo es este proceso de siembra y cosecha de un grano de trigo, se dice que este era un proceso que se llevaba a cabo a cargo de un trillador. Un proceso donde el grano de trigo crecía, pero con él crecía paja y también crecía cizaña. Pero este proceso era llevado a cabo como para sacar este grano de esa cizaña y de esa paja de muchas maneras. Antes de ser mecanizado, por supuesto, este proceso en el día de hoy. Una de las formas para sustraer el grano de trigo se hacía de las distintas maneras de trillar, manualmente golpeando las gavillas con un mayal o mediante de un pisoteo de las gavillas. Y esto se usaba con bueyes o caballos o arrastrando un trillo por caballos o mulas sobre las gavillas. Pero también había un proceso para separar este grano de trigo de la cizaña y de la paja. Y ese proceso se llamaba aventamiento. Este proceso consistía que una vez para sustraer el grano de trigo, venía un señor llamado trillador que con una pala en forma de tenedor, yo no sé si lo han visto, agarraba de una porción y lo aventaba arriba. ¿Qué sucedía en este proceso? Que cada vez que este hombre lanzaba hacia arriba, no solamente se iba el grano de trigo, sino que también se iba la paja y la cizaña y cualquier otro tipo de elemento que no fuera grano de trigo. Pero en este proceso vemos como el viento sacaba todo lo que no era el grano de trigo, sacaba la cizaña y sacaba la paja. Pero podemos ver como en este mismo proceso también algunos granos de trigo se los llevaba el viento. Se los llevaba el viento y no se cumplía este proceso que lo define el Señor. Y este grano de trigo no podía caer al piso. Quiere decir que no moría en ese momento y no podía dar frutos. Pero el asunto es que todo el grano que no se iba con el viento, la paja y la cizaña y caía en el piso, estaba dispuesto a morir para dar muchos frutos. Ahora bien, ¿qué podemos observar rápidamente en este proceso? Que estamos hablando de un tipo de grano que definitivamente cuando era aventado al aire, el viento se lo llevaba. Quiere decir que este grano no estaba dispuesto a caer en el suelo y morir. Dice el pasaje que acabamos de leer que porque no quería pasar ese proceso, se lo llevaba la brisa. Y sabe, un grano de trigo cuando se lo llevaba la brisa tenía sus peligros. ¿Cuál era el riesgo? Que vinieran las aves y se lo comieran, porque estaba solo. Que vinieran las langostas y se lo comieran. O que las altas temperaturas, el sol, lo quemaran. ¿Y qué sucedía con este grano? Moría solo. Era un grano que definitivamente no podía llevar frutos. Son aquellos granos que eran triturados o usados para la harina que tú y yo nos comemos. Y esa era su única función. No daba ni siquiera ni un fruto. ¿En qué se parece esto a un cristiano? ¿O se parece al comportamiento de alguno de los que estamos aquí en esta casa? Fíjate, este es un tipo de grano, si hacemos esta metáfora, esta comparación. Un grano de trigo
con un hombre o con una mujer. Este grano de trigo son aquellos cristianos que no están dispuestos a ser procesados por Dios. Este tipo de granos o tipo de personas son aquellos que se las creen todas. Son aquellos que dicen, a mí no me hace falta Dios. Es este tipo de personas que creen que con su dinero pueden alcanzar todas las cosas, que por algún título no necesitan de Dios. Pero déjame decirte que este tipo de granos o este tipo de cristianos están totalmente equivocados. ¿Saben por qué? Porque es un tipo de persona que dice, a mí no me hace falta Dios para nada. O sencillamente creen que por su apariencia de un grano bonito, bello, creen que simplemente por su apariencia lo están haciendo bien. Pero ¿sabes qué? Si un grano de trigo no decide caer y morir, es la única manera de dar frutos. Hay cristianos que prefieren andar en sus delitos, faltas, deleites, que aceptan las propuestas que les asoma el mundo y se olvidan de que todo se lo deben a Dios. Hay un tipo de personas, de cristianos, que prefieren aprovechar una oportunidad en su vida que serle fiel a su Señor. Este tipo de cristianos llaman a hacerse cristianos, pero ¿saben qué? Ellos creen que se la saben todas, pero no están en lo correcto. Pero déjame decirte que tal vez ese tipo de cristianos no se encuentran en esta casa. A lo mejor son los que nos ven por las redes sociales. Pero si hay alguno aquí que está pasando por este comportamiento, déjame decirte que yo tengo buenas noticias para ti. Hay un trillador que hace el trabajo perfecto. Hay un trillador que no se le escapa ningún detalle. Y ese trillador se llama Jesús. Este tipo de grano, ¿sabes? Si no cae al piso y muere para dar frutos, simplemente no deja de ser un grano de trigo más. Un grano de trigo más que pasaron los años, pasaron sus días y se consigue solo. Es un tipo de cristiano que sabe que es lo malo, pero no deja de hacerlo. Que sabe que hay peligros en su vida por no tener a Dios consigo. Sin embargo, decide ir tras el viento. ¿Sabe? Llámese viento el mundo. Son ese tipo de cristianos que en vez de que el mundo venga tras de ellos, ellos salen corriendo detrás de los deleites del mundo. Pero en esta mañana, el trillador está aquí en esta casa. Y él no vine. Dios no vino para señalar a aquel tipo de persona. No, Dios vino para decirte que cuando tú dejes que Él entre en el proceso del trillado, tu vida va a cambiar y que tú vas a comenzar a dar frutos y muchos frutos. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú vas a dar muchos frutos. Ahora, yo quisiera saber, tenemos dos tipos de granos: los que se dejan llevar por las corrientes del mundo y los que deciden caer al piso y morir. Yo quiero preguntarle, ¿con qué tipo de grano yo estoy hablando en esta mañana? ¿Con el que está dispuesto a morir y dar frutos? Amén. Vamos, gloria a Dios pues. Si es así, déjame decirte que tú no vas a salir igual de esta casa. Tú no vas a salir igual de esta casa y Dios va a hacer algo con tu vida que ni te imaginas. Así que presta atención con lo que Dios te va a decir. Podemos observar en este proceso del trillado, el mismo proceso de aventamiento. Se va la paja, se va la cizaña y se va el grano. Pero este tipo de grano, que son a los que le estoy hablando en esta mañana, decide caer en tierra y morir para dar muchos frutos. ¿Sabe? Hay alguien que te conoce perfectamente
Y yo te tengo buena noticia, sabes que en ti y que tú puedes dar muchísimos frutos. Ese trillador sabe, esta es una razón por la cual Dios no nos deja a ningún lado. Esta es una razón por la cual Dios siempre está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y mucho, que tú y yo podemos dar muchos frutos. Ni te imaginas la cantidad de frutos que tú tienes. Sería yo muy irresponsable o cualquier persona en decir que tú no tienes ni un fruto que dar cuando tu Señor y Salvador dice que tú tienes muchos frutos. Fíjate, una vez que el grano de trigo y la cizaña es aventada, pues este grano de trigo decide caer y decide morir para dar muchos frutos. ¿En qué se parece esto a nosotros, pastor? ¿Sabe? En este proceso del trillado, una vez aventado, el grano, la paja y la cizaña, viene un procedimiento de limpieza. El Señor se lleva todo lo malo, el viento se lleva todo lo malo y algunos granos. Pero quedan allí los que están dispuestos a morir para dar muchos frutos. Quiere decir que un grano que cae, mire, da muchísimos frutos. Ahora, yo te digo, un insignificante grano de trigo, pero según lo que dice las estadísticas, las noticias, el grano de trigo está por todo el mundo. Con el grano de trigo se hacen muchísimas cosas. No hay una cosecha como estos granos. Quiere decir que Dios no te está comparando con cualquier cosa. Dios te está comparando con algo que es maravilloso, con algo que da vida, con algo que da alimento, con algo que tiene vitaminas, con algo que sea como sea, la persona que lo tome le da vida. Si te está comparando el Señor con algo que da vida, déjame decirte que en tu boca hay palabras que dan vida. Pero presta atención. Una vez que este grano era ahí, venía otro proceso. Un proceso de sacar el fruto que cada grano tenía. ¿Cómo es eso, pastor? Un grano de trigo en su interior tenía semilla. Una semilla o embrión, se conoce en este proceso. Para extraer esta semilla o embrión, que era lo que debía ser sembrado, que debía ser sembrado para dar muchos frutos, tenía un procedimiento también que no era muy fácil. Dicen los que saben de este tema que para extraer el fruto o el embrión de esta semilla, el trillador tenía que venir y quitar cada capa que tenía este grano para extraer el embrión. Dicen los que saben que este grano de trigo estaba compuesto o está compuesto por 6 capas y que son 6 capas durísimas. De estas 6 capas, 4 capas externas y 2 internas. Pero dicen los que saben que cada capa es más dura que la otra. Pero este trillador tenía la función de sacar el embrión, de sacar el fruto de ese grano. Yo quiero preguntarle, ¿cómo creen usted que rompía las capas el trillador? ¿Cómo rompía las capas el trillador de ese grano para extraer el fruto? A punta de palo limpia. ¿Sabe qué? Dice este proceso que el trillador tomaba un palo de madera y que para extraer este embrión, esta semilla que iba a dar muchos frutos, este grano tenía que pasar por el duro dolor de ser exterminado cada capa por el trillador con un palo. Y si cada capa de este grano era más dura, quiere decir que si la costaba la primera capa,
dándole palo al trillador que para quitar las demás le daba más duro. Duro el proceso, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se parece esto a nosotros? Yo no sé si tú te has dado cuenta de cómo se está pareciendo a nosotros este grano de trigo. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso ya? Un palo, ¿sabe? Pero pastor, ¿en qué se parece esto a nosotros? Evidentemente, ¿sabes qué? Hay un trillador que está aquí en esta mañana que se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que a veces tiene que usar un palo en nuestra vida para quitar capas y sacar el fruto de nuestro interior. Pero vemos que este grano de trigo tiene 6 capas, una tras otra, dándole palo y dándole palo. Porque ¿saben qué? En el interior de ese grano están los frutos, está lo mejor, está lo que da vida, lo que Dios le interesa. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que aparentan ser un bonito grano, pero no han tomado la decisión de caer al suelo para morir y dar fruto. ¿Saben por qué? Porque le tienen miedo al palo. Ahora, ¿sabe? Que ya que estamos haciendo esta metáfora y esta comparación, espiritualmente, ¿a qué podemos llamar un palo? Un palo puede ser una circunstancia difícil en nuestra vida. Un palo puede ser la persona que tú tienes a tu lado allí. Un palo puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. Un palo puede ser una persona o una circunstancia que el Señor usa para romper una capa en nuestra vida. Llámese palo un líder, un pastor, que Dios está usando para romper las capas. ¿Sabe qué? Este grano de trigo tiene 6 capas, pero quizás tú y yo tenemos 5,000 o millones de capas. Pero ¿sabe qué? Jesús sabe cómo quitar cada capa de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, es importante saber que hay cristianos aquí que están dispuestos a dar muchos frutos, pero tenemos que ser procesados por el mismo trillador que lo hace perfectamente. Usted dirá, pastor, tenemos un Dios malo. De ninguna manera. ¿Sabe? Dios hace todo lo posible por hacerte entender a ti y a mí que sin Él nada podemos hacer. Dios usa la circunstancia que sea y a la persona que sea para decirnos: yo quiero sacar los frutos que están en ti. ¿Sabe? Pero no son cualquier fruto, es abundancia de frutos. ¿Tú sabías eso? Tú tienes una abundancia de frutos en tu vida. Podemos decir: pastor, es que los líderes nunca me toman en cuenta. Incluso los pastores nunca me toman en cuenta, pastor. ¿Sabe? No le eche las culpas a los líderes o a los pastores. Pregúntale: Señor, ¿qué capa de mí estás rompiendo? Señor, ¿cómo es posible que otros pueden servir y yo no? Si yo lo puedo hacer mejor. ¿Será que Dios está rompiendo, está usando a uno de tus pastores para romper una capa que se llama arrogancia? ¿Cómo es posible si yo vengo a la iglesia todos los días, yo diezmo, yo doy ofrendas? ¿Y por qué me robaron el carro? ¿Será que Dios permitió eso porque le estabas dedicando más tiempo al carro que a Dios y tu familia? Señor, ¿por qué mi jefe no me asciende si yo tengo postdoctorado?
¿Será que Dios está tratando con tu humildad primero y está usando ese palo que se llama jefe para moldearte? Digan algo. Qué bueno, ¿verdad? Es este tipo de granos. Es un grano de trigo que está dispuesto siempre a dar frutos. Pero ahora, este grano de trigo, este pasaje que está hablando aquí dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. ¿Sabe? Hay personas que hemos estado equivocadas porque pensamos que se habla de frutos por las actividades que yo desempeño en la iglesia o por las labores de servicio que yo hago aquí. Y déjame decirte que este texto no está hablando de frutos que son actividades. Este texto va más allá y Dios está primeramente interesado en lo que tú tienes dentro. Incluso, sabes, yo puedo estar predicando en esta mañana aquí, pero dentro de mí no he muerto. Y sabe, al estar parado aquí hablándote y enseñándote, no es la forma de servirle a Cristo. A lo mejor los adoradores pueden estar alabando al Señor, pueden estar haciéndolo como lo hicieron ahorita, pero en su corazón no han muerto. Y déjame decirte que eso no son frutos. Si tú no mueres a tu yo, primeramente, no pueden llamarse fruto lo que estás haciendo. ¿Qué quiere Dios con esto? Dios quiere derribar, romper esa capa que hay en nosotros que se llama desobediencia. Esa capa que se llama independencia. Esa capa que se llama arrogancia, orgullo, altivez. Dios está tratando con nosotros, ¿saben qué? Pero no te preocupes por la persona que Dios está usando, la circunstancia que está usando. Date cuenta y dile: Señor, ¿qué capa de mí tú estás rompiendo? Hay algo que Dios quiere romper en este pasaje, y primeramente es nuestro yo. Y hay algo que se llama viejo hombre que todavía nosotros lo llevamos amarrado en un pie. Y Dios está tratando con tu vida y te está llevando por circunstancias difíciles, cayéndote a palo limpio, diciéndote que dejes ese viejo hombre ya, que comiences a morir, que tu yo comience a morir. ¿Sabe? No es un Dios malo el que tenemos, iglesia, es el mejor de todos, ninguno como Él. Ahora tú te puedes preguntar: ¿dónde está Dios? Este proceso que es doloroso, pero que es necesario en nuestras vidas. ¿Sabe? Es importante este proceso y cómo Dios levanta de lo que está arruinado, de lo que está seco, de lo que está destruido, y hace y nos construye, nos edifica para dar frutos. Fíjate, Dios es maravilloso. ¿Dónde está Dios en este proceso? ¿Sabes? Este proceso también se conoce como quebrantamiento. Quebrantamiento. ¿Sabes? Muchos de nosotros no queremos pasar por ese proceso que se llama quebrantamiento. Pero déjame decirte que es muy importante en la vida de un cristiano. Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando hay un quebrantamiento, Dios nos está recordando que sin Él nada podemos hacer. Cuando estamos pasando, estamos siendo quebrantados por Dios, allí nos damos cuenta que solamente dependemos de Él. Cuando estamos pasando por un quebrantamiento, Dios puede usarlo en medio de un desierto. ¿Y sabes qué va a pasar en el desierto? Que tú puedes perder todo lo que tengas, pero lo tienes a Él. Allí en ese desierto tú te vas a dar cuenta, lo puedes perder todo, la riqueza, lo que tengas, pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Fíjate,
Es mejor estar en un desierto con Dios que estar en un paraíso sin Él. ¿Dónde está Dios, pastor, en este proceso? ¿Por qué es tan duro, Dios? ¿Por qué es tan duro? ¿Sabe qué duele? Que le caigan a palo. Yo no sé a cuántos le dieron palo cuando eran pequeños, o todavía le siguen dando. Se nota, ¿viste? Es un proceso que duele, iglesia. Duele mucho. ¿Cómo no va a doler, pastor, si perdí un familiar querido? ¿Cómo no va a doler, pastor, si perdí mi trabajo en esta situación difícil? Duele, pero es necesario. ¿Sabe qué? ¿Cuántos son padres y madres aquí? Muchos, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando tú tienes que corregir a tus hijos, a lo mejor tú le das con la varita, pero se te pasó la mano. Y muchos aquí comienzan a llorar, ¿verdad? Porque se les pasó la manito castigando a sus hijos. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo estamos pasando por este proceso de quebrantamiento, Dios nos está riendo. Al igual que como tú lloras por tu hijo y por mi hijo, Dios está allí triste. Dios está allí diciendo, tengo que usar un palo para que se den cuenta de que aquí estoy yo, para que me tomen en cuenta. Un palo necesario para que tu vida cambie, para sacar frutos. ¿Sabe? Yo fui tranquilo, pero un par de mis hermanos le dieron palo. Y mi mamá muchas veces lloraba, ¿saben? Pero hoy fue necesario. Por lo menos mi hermano fue el primero que llevó la palabra a mi casa. Y mi hermana tiene una hermosa familia. No voy a decir su nombre porque a lo mejor está por ahí. Pero es necesario, ¿sabes qué? Pastor, ¿dónde está Dios en ese quebrantamiento? Tú necesitas ser procesado. Dios sabe que si Él no interviene en tu vida, tú tienes que dar fruto. Tú fuiste creado y naciste para dar fruto y para dar muchos frutos. Y Dios tiene que hacer lo que sea para sacar los frutos que hay en ti. Pero al igual que cada grano de trigo, Dios tiene que caerle a palo. ¿Y saben qué? Cuando Dios nos da un palazo, hay algo que se rompe. Se pudo romper la primera capa, pero yo, Señor, no entiendo todavía. Y viene el Señor y te tiene que dar más duro para romper otra capa. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué ese proceso doloroso? ¿Sabes qué? A veces en ese proceso doloroso tú estás allí llorando porque ninguno que es quebrantado con Dios se puede reír o puede pasar indiferente. Pero ahí está Dios llorando contigo. Ahí está Dios diciéndote, tengo que darte duro para que entiendas. Dios nos habla de 1001 maneras, nos coloca las bendiciones ahí, los regalos. Y nosotros decidimos ignorándolo. Seguimos ignorándolo y Dios está allí y cada capa es más dura, por eso Dios tiene que darnos más duro. Pero no es porque Él quiere, no es porque Él quiere vernos sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros Él sabe que hay muchos frutos. Comienza Dios a quitar cada capa. Pleitos. Ya quité una capa, dice el Señor. Vamos por la otra. Arrogancia. Ya no existe esta capa. ¿Sabe qué? En este proceso nos damos cuenta que tenemos al mejor abogado de todos. Se cumple lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versos 1. Hijitos míos, os enseño esta cosa, que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Yo me imagino allí a Jesús intercediendo por nosotros, diciéndonos, Padre, ya va, ya va. A lo mejor necesita otro palo, déjame dárselo. Pa. Altivez, desobediencia, ya rompí las capas, ahí está. Seguimos igual y comienza a romper todas las capas. Odio, rencor, todo lo comienza a romper Dios. Todo, todo. Todas nuestras capas, no sé cuántas capas tenemos o cuántas capas ha roto Dios. Y en ese proceso, ¿sabe qué? Que no te lo he dicho. En las primeras 4 capas que se rompen, está el 20% del peso del grano de trigo. En la última capa, que es donde está el embrión, que es donde está la semilla, que es donde está el fruto, hay aproximadamente un peso del 80% del grano de trigo. Ahora, es importante que Dios rompa todas las capas para llegar a los frutos. Indudablemente. Cuando Dios termina de romper todo, que llega a los frutos, frutos, un maicito. Un maicito que el fruto, a pasar otra vez por el proceso, ¿saben qué va a dar uno de estos? Una mazorca completa. Y cada maicito de la mazorca que decide morir y dar mucho fruto, ¿qué va a producir? Más mazorcas. Más y más. Es necesario, amado hermano, amada hermana, que nos dejemos procesar por Dios. Que hoy le puedas decir, Señor, yo no sé qué proceso es este. Yo me había resistido, Señor, pero yo quiero que rompas mis capas. Dios, yo quiero que rompas mis capas. Hace aproximadamente como 11 meses, yo estaba pasando por un proceso que no entendía. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Como a veces se nos olvidan muchas cosas. Recuerdo que estábamos por allá por el bajo en la iglesia, despidiéndonos ya. Una persona que primera vez que la veo en mi vida. Usted sabe, como todo pastor despidiéndonos me dice, estoy botando las plumas. ¿Cómo? Está botando las plumas. ¿Qué pasó? Y yo, perdón, ¿cómo? Que no te has dado cuenta que estás dejando las plumas. Yo, ¿es en serio? Dios te dice que tiene que quitarte todas las plumas, dejarte sin nada, así como el proceso de las águilas. Y tienes que perder todo, el pico, las uñas, y hasta que no pierdas la última ala, Dios no va a dejar de procesarte. Sabes, yo no quería entender o no sé qué me pasaba en ese momento. Cuando yo salí de ese lugar, mi papá llegó de viaje ese día y yo estaba en la carretera y Dios me lo volvió a recordar. ¿Sabe qué? Yo pude entender que era Dios quien me estaba hablando. ¿Sabe, iglesia? Son procesos que no podemos dejar pasar. Son procesos que van a traer beneficios a tu vida. Así que déjate procesar por el Señor. A su nombre, gloria. ¿Sabe? Aquel grano de trigo que no cae en la tierra y muere queda solo. Qué triste llegar al final solo, sin ver beneficios en tu vida. Pero qué bueno es caer y morir y ver muchos frutos. Deja que Dios saque lo mejor que hay en ti.
El 20% del peso de este gramo está en las primeras 4 capas. Son las capas que no se quieren dejar procesar por Dios. Son las capas del viejo hombre y de mi yo. Pero lo de Dios pesa más que todo lo que tú puedas tener. Lo que le interesa a Dios es lo que está más escondido allí en tu corazón. Preocúpate por eso. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de los que están aquí claman por Venezuela. Yo le decía, Señor, ¿sabe? Esto no fue fácil procesarlo. Y esto fue algo que aprendí hace aproximadamente como 13 años atrás. Dios bendiga a la persona que me lo enseñó. Yo le dije, Señor, entre tantas cosas, ¿qué vas a hacer con Venezuela? Señor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos a tomar una decisión. ¿Y sabes qué, iglesia? Dios me dijo, así como yo proceso a mis hijos como el grano de trigo, Yardi, Venezuela es un grano de trigo que yo estoy usando palos para sacar sus frutos. Escucha bien, iglesia. Está usando palos para sacar muchos frutos. Señor, los mejores frutos de Venezuela indudablemente es que el petróleo no yarde. El mejor fruto que tiene Venezuela son los venezolanos. Iglesia, nos hemos podido dar cuenta de muchas, a lo mejor, circunstancias que estamos atravesando como iglesia, como casa. Pero Dios me dijo también, la iglesia cristiana sobre las rocas es un grano de trigo, Yardi. Es un grano de trigo que está llevando palo. Pero ¿sabes qué? Porque allí hay frutos, muchos frutos, que yo voy a usar. Y serán frutos, daré frutos como nunca antes. Así como les he dicho, que su gloria postrera será mayor que la primera. Créelo, Yardi. Póngase de pie, iglesia. Ponte de pie. Alabado sea el nombre de Dios. Iglesia, levanta tus manos. Dios vino a hacer algo en esta mañana con tu vida. Hay muchas cosas que tú y yo no podemos entender, pero es necesario que Dios nos siga dando palo para extraer los frutos. Tú no eres un fracasado. En ti hay mucho que darte, dice el Señor. Pero no le huyas a este proceso. Hay personas aquí que Dios ha tenido que llevarse al desierto. Hay personas aquí que tienen años donde están sido quebrantados. ¿Sabes por qué? Porque te has resistido. Incluso hay personas aquí que siguen enfermos porque te has resistido al trato de Dios. Pero deja que Dios te procese. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. ¿Sabe, adoradores? No te preocupes si la gente te dice que no sintió nada,
que no sintieron la presencia de Dios en un servicio. Dile: Señor, ¿qué capa de mí tú estás rompiendo? No le eches las culpas a la gente que dice eso. Mírate y dile: Señor, ¿qué estás rompiendo de mí? Dios te está demandando, les está demandando cosas que ustedes no las han dado. Pero Dios sabe que ustedes tienen muchos frutos. Iglesia, no es que con los adores no se sienta nada. Es Dios que te está diciendo: comienza a poner la mirada en mí y deja de mirar al hombre. Déjame quitar las capas de ti. Yo soy el trillador. Ocúpate de del fruto que tú tienes dentro. Levanta tus manos. Adora al Señor, adora al Señor. Oh Rey. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, Rey. Y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Oh Señor. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi Quebrántalo, Dios. corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Dios. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, sí, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh Señor Jesús. Rompe mis capas, Dios. Yo no sabía que podía predicar, Señor. Yo no sé, Señor, hasta cuándo yo pueda soportar, Dios. Pero no dejes de romper mi capa, Señor. Rompe cada capa, Dios, de mi hermano y de mi hermana. Oh, mi Rey. Quebranta mi corazón, Quebranta, Dios. quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón,
Rey. Mientras la iglesia sigue orando, mantente con los ojos cerrados, iglesia. Yo quiero hacerle un llamado a todas aquellas personas que aún en el día de hoy se le han resistido al llamado de Dios. Dios te hace un llamado en esta mañana para que vengas a Él. Allí donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco, Señor, que me hacía falta, Señor, ese golpe. Hoy, Señor, te recibo, Dios, como mi Señor y Salvador. Amén. Yo vengo a hablarte de parte de aquel grano de trigo que decidió morir por ti y por mí, que no vio tus errores, sino que vio todos tus frutos.